Gloria a Dios. Bueno, voy a invitarles. Son 5 minutos esta reflexión de este devocional. No es una predicación, solo es un pensamiento que compartimos en breves minutos. Y veo allí los que están conectados, una cantidad de dispositivos, y quisiera en el nombre del Señor Jesús invitarles que nos acompañen hasta el final. A las 10 terminamos este devocional y quiero invitarlos para que leamos la Biblia en el Santo Evangelio según Juan, el capítulo 2, el versículo 3 y el versículo 4. Para poner un poco en contexto a los que se han conectado. Amén. Lalo Almeida, Dios te bendiga. Gusto saludarlo. Y para ponerles en contexto, estamos todos los lunes llevando a cabo una hora de oración, más exactamente de 9 a 10 de la noche, una hora de oración pública, colectiva. Y a las 9:40 hasta las 10, siempre terminamos con un devocional y una reflexión. Y la reflexión de esta noche es cuando nos movemos en la voluntad de Dios. Amén, amén. Voy a invitarlos para que lean conmigo San Juan capítulo 2, los versículos 3 y 4. Dice así: y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Y el verso 4 dice: Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Reflexionemos un momentico en este pensamiento. Cuando nos movemos en la voluntad de Dios. Cuando pensé en este pensamiento, valga la redundancia, en esta frase, cuando pensé en esta frase, se me vino a la mente 3 cosas, las cuales debemos tener en cuenta para poder movernos en la voluntad de Dios. Creo yo que estas 3 cosas que a continuación voy a mencionar son necesarias para movernos en la voluntad de Dios. Número 1, se las voy a mencionar rápidamente. Para movernos en la voluntad de Dios es necesario conocer la voluntad de Dios. Amén. No podemos movernos en la voluntad de Dios si no conocemos la voluntad de Dios. Para movernos en la voluntad de Dios no basta con solo conocer la voluntad de Dios, sino aceptar la voluntad de Dios. Amén. Pero no basta solamente con conocer la voluntad y aceptar la voluntad, sino esperar en su voluntad, en su tiempo. Vea, cuando uno tiene por lo menos en cuenta estos 3 elementos, entonces sencillamente podrá decir confiadamente que se mueve en la voluntad de Dios. ¿Y sabe usted cómo le va al que se mueve en la voluntad de Dios? ¿Cómo le va, amorcito? Súper bien. Oiga, el que se mueve en la voluntad de Dios, hermano, no le va mal. Amén. Todo el que se mueve en la voluntad de Dios prospera. Todo el que se mueve en la voluntad de Dios mirará la gloria de Dios. Entonces vuelvo a repetir.
El pensamiento que estamos tocando en esta devocional es cuando nos movemos en la voluntad de Dios. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el resultado? Pues obviamente lo extraordinario. Pero ¿qué elementos debo tener en cuenta para moverme en la voluntad de Dios? Número uno, conocer la voluntad de Dios. Es número uno. Número dos, aceptar esa voluntad de Dios. Amén. Y número tres, esperar en su voluntad. Así, a grosso modo, cada una de ellas. ¿Cómo así, pastor? Número uno, conocer la voluntad. ¿Y cómo conozco yo la voluntad de Dios? Pues quiero decirle que hay una forma de conocer la mente de Cristo. Hay una forma de conocer cómo piensa Dios. Existe una manera de conocer qué es lo que a Dios le gusta. Existe una forma para saber qué es lo que Dios quiere. Y conocer la voluntad de Dios es conocer lo que Dios quiere. Amén. Saulo de Tarso era un perseguidor de la iglesia y él creía dentro de su pensamiento religioso que lo que estaba haciendo bien, porque en la ley era así. En la ley el que no obedeciera moría. Y Saulo de Tarso estaba convencido que lo que él estaba haciendo de persiguiendo cristianos y dando muerte, él creía que estaba bien ante Dios. Hay gente que cree que lo que está haciendo está bien. Y pasa lo que dice la Biblia. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Pero cuando Saulo se encontró con el Señor en el camino, recuerde usted la pregunta que Saulo le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? O sea que la voluntad de Dios es hacer lo que Dios quiere que yo haga. Entonces, vea mi vida. Cierto que cuando uno se mueve en la voluntad de Dios, oye, es que a uno le va requete súper bien. Amén, así es, mi amor. Cuando un soltero se mueve en la voluntad de Dios, no terminará mal casado. Cuando una soltera, escúcheme soltera, se mueve en la voluntad de Dios, no terminará mal casada. Amén, amén. Cuando un esposo se mueve en la voluntad de Dios, su hogar no estará en ruinas. Cuando una esposa se mueve en la voluntad de Dios, así su esposo no sea cristiano, se lo ganará para el Señor. Oh, hermano, es que moverse en la voluntad de Dios, necesitamos esas tres cosas. Conocer su voluntad. Y solo podemos conocer su voluntad si abrimos su palabra. Amén, amén. Si usted quiere saber cómo es que piensa Dios, si usted quiere saber qué es lo que quiere Dios, si usted quiere saber, vea, yo le confieso aquí con el alma. La Biblia me dice a mí que a Dios le gusta que yo ame a mi esposa como Él amó a la iglesia. Amén. Así de sencillo, es un ejemplo. La voluntad de Dios para mí como esposo es que yo ame a Yandra Milena Tapias Camacho como Él amó a la iglesia. ¿Y sabe usted quién se entregó por quién? No fue la iglesia por el Señor, fue Dios por la iglesia, fue el Señor por la iglesia. Cuando un esposo conoce esa voluntad, ¿qué le queda? Aceptarla. Amén. ¿Y de qué maneras la acepta? Llevándola a la práctica. Si alguien dice, no, hermano, es que ella no merece que le regale una flor, es que ella no merece que le dé mis palabras. No, es que si no es si lo merezca o no.
La voluntad de Dios es que la ames como Cristo amó a la iglesia. Amén, así es, amor. Yo se lo digo con el alma, y aquí está mi esposa que no me deja mentir. Cuando usted ama a su cónyuge como Cristo amó a la iglesia, ay, amado, a usted lo tratan como un rey en la casa. Amén. Mi esposa me trata como un rey. Mi esposa me trata como un hombre de mucho respeto. Pero no porque yo se lo imponga. Sencillamente la amo como a Dios le gusta. Amén. ¿Y cómo le gusta a Dios? Como Él amó a la iglesia. ¿Y cómo amó a la iglesia? Se entregó por ella. Amén, así es. Tuvimos un momento donde retacaba tal acción, tal cosa. Eso no dejó buenos resultados. Pero me fui al método de Dios. Ay, hermano. Funciona. Amén. Entonces, cuando nos movemos en la voluntad de Dios, los resultados son extraordinarios. Esposo, si su esposa se le está saliendo de las manos, ámela como Cristo amó a la iglesia. Amén, amén. Esposa, no, que es que mi esposo, ámelo y respételo como Cristo manda, porque eso es lo que Él quiere. Entonces, cuando nos movemos en la voluntad de Dios, los resultados son ¿qué? Extraordinarios. Pero hay 3 elementos, por lo menos, que se deben tener en cuenta para hacer la voluntad de Dios. Y es, número 1, conocerla. ¿Y cómo la conocemos? A través de su palabra. Amén. Número 2, pero no solamente conocerla, sino aceptarla. Y aceptarla está implícito obedecer. Por ejemplo, uy, pastor, es que ya estoy cansado de perdonar a ese hermano. Cada rato me la hace. Bueno, ¿y qué le dice su yo? No, que no lo perdone más. Ok. ¿Y qué le dice la voluntad de Dios? Que lo perdone 70 veces 7. Perdónelo 70 veces 7. Tan lindo mi Cristo, ¿no? Amén, amén. Y cuando yo me muevo en la voluntad de Dios, ¿qué veo? Lo extraordinario. Entonces, número 1, conocer la voluntad. Número 2, aceptar esa voluntad. Y número 3, esperar en su voluntad. María estaba afanada porque se había acabado el vino. Era la mamá en la carne. ¡Ja! Oh, hermano, usted no le puede hablar a Dios como le habla a su hijo o a su papá, no, espera. Háblele a Dios como lo que Él es. Amén, amén. María, ¿se acabó el vino? Espere, cálmate. No ha llegado mi hora. Amén. Hermano, a Dios no hay que hablarle como, oh, no, espere. Háblele con cariño, háblele con amor. Amén, amén. Señor, muéstrame tu voluntad. Amén. El muchacho me está proponiendo, Señor, que sea su novia. Señor, muéstrame tu voluntad por su palabra. Y si no tiene textos de la palabra que le orienten, le muestren el camino, entonces pida consejería con alguien que le pueda dar luz a través de la palabra. No luz del corazón de él, sino por la palabra. Amén. Aún no ha llegado mi hora. ¿Y qué pasó cuando llegó la hora de obrar según San Juan 2? Convirtió el agua en vino. Si en su hogar usted solamente bebe agua, pero no vino, le invito a que conozca la voluntad de Dios, acepte la voluntad de Dios y espere en esa voluntad y beberás vino. Si la vida para usted es amarga, si la vida para usted es una vida de conflicto, de angustia, de tristeza, como que todo le sabe a agua, sin sabor, nada tiene sabor, en el trabajo no hay sabor, entonces le invito en el nombre del Señor a que se mueva en la voluntad de Dios. Amén, amén. Si usted se atreve a moverse en la voluntad de Dios, conociéndola, aceptándola y esperándola,
le aseguro que toda esa agua sin sabor cobrará sabor y tendrás que decir, uff, de lo que me estaba perdiendo. Amén, amén. Si usted le pregunta a Eliseo Stapper, ¿cómo vive Eliseo Stapper? Vea, soy feliz. Todo me sabe a vino. Mi matrimonio me sabe a vino. La relación mía con mis hijos me sabe a vino. Mi relación con la hermosa congregación que pastoreo aquí en Barranca me sabe a vino. Mi relación con mis vecinos me sabe a vino. Es que el que se mueve en la voluntad de Dios, Amén. Gloria a Dios. Jesús. lo insípido cobra sabor. Así que le invito en el nombre del Señor. Bueno, me alargué, ¿no? Me alargué como 10 minutos. Vamos a orar para finalizar este devocional. Y vamos a decirle al Señor que nos ayude a movernos en su voluntad.